Saludos amados, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. Gracias por estar en mi canal. De inmediato yo quiero hacer una pregunta para que cuando usted vea esto, usted trate de responder. Y yo sé que si son conscientes, si son honestos, usted va a dar la respuesta a la pregunta que haré. ¿Quién fue que nos dijo que nosotros debemos ser pentecostales? ¿Quién fue que nos dijo o que nos ordenó que nosotros debemos tener un fuego como demostración de la unción del Espíritu Santo? Vean este fragmento de video, amados, y cuando volvamos, lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Todo lo analítico de YouTube, de TikTok. Si es verdad, estamos locos. Suelta la silla y el aire y ven a sacar los demonios tú. Si tú te metes al historial de tú el que está golpeando la locura, te vas a dar cuenta que los que son un grupo de afeminados, los que tienen unción tienen derecho a hablar. El que está seco, que se siente. Pablo le da a Tito unas directrices en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Él le dice a Tito, mire, el que va a ministrar las cosas de Dios, el que va a exhortar la palabra, el que va a cuidar de la grey, ¿cómo debe de ser? Y él le dice, en el versículo 8, sino hospedador, es decir, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí el apóstol Pablo le dice a Tito, el que va a dirigir, el que va a exhortar a los hermanos, el que va a estar pendiente de la grey, el que va a ayudar a esos nuevos creyentes, deben ser así, así, así. Y una de las cualidades es que debe ser sobrio. En predicaciones como esa, que ustedes vieron ahora mismo, para nada hay ahí sobriedad. Miren que él, para tratar de que se escuche espiritual, sopla, nosotros decimos asople, sopla el micrófono para que se escuche ese efecto. Pero usted le quita todo eso, si lo hace sobrio, no hay nada en el mensaje que sea de parte de Dios, que salga de la Biblia, un mensaje real y una exhortación como debe ser. Y nosotros debemos estar muy claro en esto, amados. Ellos hablan de una unción, que ellos deben tener una unción y que el que no tiene su unción no tiene el Espíritu Santo ni tiene la cobertura de Dios. Pero vamos a ver de dónde que ellos sacan esto, amados. En Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista, él habla algo aquí que los pentecostales confunden, o la mayor parte de los pentecostales, porque hay pentecostales que no van con esta postura. Pero en el versículo 11 del capítulo 3 de Mateo, dice Juan, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esa es la partecita que le gusta mucho al pentecostal carismático, que el eufórico, el que hace ese espectáculo para demostrar que tiene ese Espíritu Santo y ese fuego que provoca, según ellos, el Espíritu Santo. Pero amados, cada vez que la Biblia habla de fuego, la mayoría de veces que habla de fuego, lo que está hablando la palabra es de juicio. Y si nos vamos ahí y no nos quedamos en el versículo 11, sino que vamos al 12, porque solamente lo dejan hasta ahí para tomar la parte del fuego y la parte del Espíritu Santo. Pero en el versículo 12 ahí mismo dice, su aventador, es decir, refiriéndose a Cristo, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué nos quiere decir, amados, la palabra? Es que el que no acepta lo que el Señor ofrece, el que no se
convence de que tiene un problema de separación entre Dios y él o ella y rechaza lo que el Señor nos ofrece para salvación, él llegará un momento en que, así como el trigo se limpiaba y se tomaba el grano y la paja que tenía el trigo, usted sabe que tanto el arroz como el trigo vienen en una envoltura natural, ¿verdad?, que se le quita, y cuando se avienta, es decir, cuando se mueve en el aire para que la paja salga, entonces la palabra hace una referencia a esto y dice que eso que sobra, que no es el grano en específico, sino lo que sobra después que se saque el grano, después que el Señor escoja lo de él, lo que aceptaron, lo que se comprometieron con Cristo Jesús, entonces todo aquel que rechazó entonces va a ser quemado. Y a ese es el fuego que la palabra se refiere. No es que usted tiene que actuar como un loco, que debe que hablar así como usted escuchó ahí. Nada de eso, amados. La Biblia usted no va a encontrar absolutamente nada. Y cuando ellos hablan de que debe hablar en lengua, porque en Hechos capítulo 2, ahí habla de que cuando el Espíritu Santo le fue mostrado a lo que estaba en ese momento ahí, con una evidencia, pero cuando la palabra habla en este contexto, ahí no dice que ellos comenzaron a hablar como unos locos. Usted lee el capítulo completo, el capítulo 2 completo, y después que el Espíritu Santo desciende, se posa en la cabeza de los discípulos, de los apóstoles. Ahí no dice que ellos comenzaron a actuar como si fueran seres irracionales, ni hablar soplando el micrófono, porque el micrófono ni siquiera había en ese momento. No comenzaron a patalear ni a vocear, nada de eso. Dice la palabra ahí que ellos comenzaron a hablar de la grandeza de nuestro Señor, a decir lo que debía hacerse para aceptar ese evangelio, ese plan de salvación, y que cada uno lo escuchaba en su propio idioma, ellos hablando de una misma manera. Entonces, en la Biblia no vamos a encontrar, amados, nada que sustente esa locura. Y él acusa a todo el que habla en contra de eso. Él dice que son afeminados, que están bajo aire y que no pueden sacar demonios. El Señor no manda a sacar demonios. El Señor no nos envía. En ninguna parte de la Biblia el Señor nos manda a sacar demonios. El Señor nos manda a predicar la palabra, el evangelio, a decir a las personas lo que debe hacer para aceptar que el Señor sea su único y su suficiente Salvador. Y esto es a lo que nos manda el Señor. Para nada el Señor quiere que nosotros demostremos delante del público que podemos sacar demonios, que podemos hablar en otras lenguas, que nosotros debemos actuar como ustedes vieron ahí. Porque si son sinceros, Él está soplando el micrófono para que se haga ese efecto de grandeza, de poder, de unción. Pero usted le quita eso, esa parafernalia, eso agregado que le ponen, y el mensaje está cero bíblicamente hablando. Amados, si usted pertenece a un grupo que hacen cosas semejantes, que predican de esta manera y que creen que esto es la unción de Dios, que es fuego del Espíritu Santo, usted está en un lugar muy equivocado. Con pesar lo digo porque se supone que servimos a un mismo Dios, pero no somos iguales. Y cuando la palabra que leímos dice que seamos sobrios, ahí para nada es sobriedad. Bendiciones, amados, y que la paz de Dios esté con nosotros, que nos acompañe hasta que partamos de este mundo o hasta que el Señor regrese a buscar su iglesia. Hasta la próxima, si es que Dios así nos lo permite.